Hoy quiero darles la bienvenida de manera formal a nuestra tercera edición de la serie Insomnia. Esta es la tercera parte de la serie Insomnia y en la primera parte de esta serie estuvimos enseñando cómo vencer la preocupación que no nos deja dormir. Estuvimos enseñando principios muy poderosos, muy buenos, principios sólidos, revelación de la palabra que nos ayuda en esa área de cómo vencer la preocupación que muchas veces se convierte en algo que no nos permite dormir. En la segunda parte de esta serie estuve también enseñando acerca de cómo vencer las pesadillas. Enseñé que el momento de dormir es una plataforma para que se manifieste lo sobrenatural en nuestra vida y que muchas veces esa plataforma puede ser invadida a través de pesadillas, a través de eventos traumáticos que producen imágenes en nuestra mente y en nuestros sueños que muy bien pueden terminar mostrándonos una imagen distinta de lo que el Señor, de lo que nuestro Padre Celestial nos quiere mostrar. Y estuve enseñando cómo vencer las pesadillas. Hoy, en la tercera edición de la serie Insomnia, quiero hablar de cómo vencer la ansiedad. Una vez más, el tema, el título para esta tercera parte de la serie Insomnia es Venciendo la Ansiedad. Y vamos a la palabra, a Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Y es un versículo, es una escritura que nos habla del punto central que vamos a estar hablando en el día de hoy y que también vamos a conectarlo con la parte de dormir, de poder descansar en paz. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otro fundamento que debemos entender para poder abordar la tercera parte de la serie Insomnia es que el momento de dormir es la forma en que se revive nuestro espíritu. Es algo muy importante, algo que lo debemos considerar con mucha importancia, ya que el espíritu es realmente la esencia de lo que somos. Nosotros no somos un cuerpo que posee un espíritu, sino que somos un espíritu que está vestido con un cuerpo. Nuestra esencia principal es que somos espíritu, por eso es que somos a la imagen de Dios, hemos sido creados conforme a la imagen de Dios. El escritor Watchman Nee, en su libro Un análisis del alma, es un libro que se enfoca en aprender las profundidades del alma y también se enfoca en abordar el tema de la consejería cristiana, dice que en el curso natural de los sucesos, el sueño revive al espíritu y establece que el momento de descansar es la forma en que nuestro espíritu, la esencia de lo que somos, se reanima y se renueva para enfrentar un nuevo día. Esto lo podemos ver en la Escritura y lo podemos ver en la vida del profeta Elías. La Biblia dice en Primera de Reyes capítulo 19, verso 5, una historia que todos conocemos, dice que después de Elías experimentar un momento muy deprimente en su vida, la Biblia dice que Elías duerme y se alimenta. Y luego de dormir y alimentarse, la Escritura dice que fue renovado, dice que fue fortalecido, dice que también fue reanimado para emprender y poder soportar un viaje a través de las condiciones extremas de un desierto. Porque eso nos enseña y nos dice, nos muestra que el descanso, el momento de dormir, es la manera en que se revive nuestro espíritu. Y permíteme con esto enseñarte un principio de reino que como hijo de Dios debes tener presente por el resto de tu vida. Este es un principio que debes tener contigo en tu corazón, presente por el resto de tu vida como hijo de Dios, por el resto de tu jornada aquí en la tierra. Este es un principio que debes tener presente. Cuando sepas que vas a atravesar por una jornada difícil en tu vida, lo más espiritual que puedes hacer es descansar. Repito eso, escúchame bien lo que te estoy enseñando. Una de las cosas más espirituales que tú y yo podemos hacer es descansar.
Nunca enfrentes una temporada difícil, nunca vayas a una batalla peligrosa, nunca tomes una decisión importante estando cansado. Aprende el principio de que el descanso, el dormir, revive nuestro espíritu. Descansa y utiliza el método que Dios te ha dado para revivir tu espíritu y luego continúa. De esta forma te aseguro que estarás más renovado y podrás enfrentar en mejor condición el reto que tienes por delante. El fundamento que acabamos de aprender, que acabamos de ver, que el dormir revive nuestro espíritu, añade otro pilar espiritual en esta serie de Insomnia que nos hace entender y nos lleva a comprender otra razón espiritual, otra razón adicional de por qué el momento de dormir puede convertirse en un campo de batalla para muchas personas. Una vez más, la razón es que el dormir es la forma en que se revive nuestro espíritu. Ahora, ojo a lo que te voy a enseñar, porque esto es muy importante. Uno de los enemigos de esta bendición que acabo de mencionar es la ansiedad. Necesito que entiendas en el día de hoy que la ansiedad es uno de los más feroces contrincantes que se oponen a que descansemos en paz y que se renueve y se reavive nuestro espíritu. Las estadísticas confirman que el 36% de las personas que sufren o padecen de insomnio es debido a la ansiedad. Y esto es una alta cantidad porque nos está diciendo que 1/3 de todas las personas en el mundo entero que padecen de insomnio, su insomnio está relacionado a problemas de ansiedad. Algo muy interesante también es ver que las estadísticas dicen que la ansiedad y el insomnio se alimentan el uno del otro. Quiere decir que la ansiedad lleva al insomnio, pero también el insomnio lleva a la ansiedad. Y esto nos abre nuestra mente respecto a este tema, porque también podemos entender entonces que si estamos padeciendo de insomnio, aunque originalmente la causa no sea la ansiedad, sin importar que sea médicamente o espiritualmente o algo emocional, si no tratamos con ese insomnio, aunque no está provocado por la ansiedad, nos puede llevar a la ansiedad, porque es la ansiedad y el insomnio es algo que se alimenta el uno del otro. También las estadísticas dicen que el insomnio por la ansiedad está ligado a ganar peso, está ligado también a la presión alta, está ligado a la pérdida de memoria, cambio de humor y también al desbalance en la salud. Quiere decir que el insomnio provocado por la ansiedad es un factor determinante en la salud. Cuando nuestra salud empieza a dañarse, a tener efectos negativos por el insomnio causado por la ansiedad, es porque está teniendo los resultados que estadísticamente se dicen que se tiene cuando estamos experimentando el insomnio como causa de la ansiedad. Y también es muy propio mencionar en este momento que uno de los tópicos principales que se ha generado a partir del COVID-19 por las pasadas 2 semanas en los medios de noticias es cómo dormir tranquilamente ante el estrés, ante la ansiedad y ante la intranquilidad que se vive en este momento actual. Este es un tema al cual el mundo le está prestando mucha atención porque es una problemática que estamos experimentando realmente en medio de este momento. Ahora veamos la ansiedad a la luz de la palabra y lo que significa para que nosotros podamos entender cómo trabaja la ansiedad y podamos también aprender espiritualmente por la palabra a cómo vencer esta ansiedad que muchas veces nos puede llevar al insomnio. Ahora escuche bien, la ansiedad en el original tiene que ver con afligirse, tiene que ver con desesperación, tiene que ver con estrés y sobre todas las cosas en el original la palabra ansiedad tiene que ver con afán. Repito, tiene que ver con afán sobre todas las cosas. De hecho, es muy importante que entendamos en el día de hoy que en el Nuevo Testamento se usa la misma palabra en el original para los versículos que dicen afán como también para los versículos que dicen ansiedad. Ansiedad y afán vienen en todo el Nuevo Testamento de la misma palabra en el original que se utiliza para ansiedad. Ansiedad también significa distraerse. Cuando alguien está ansioso, en el original lo que significa es distraído. Y de ahí nosotros podemos entender
y vamos comprendiendo el por qué la ansiedad trabaja como una distracción mental que dificulta el poder enfocarse por un tiempo determinado sobre cualquier cosa, incluyendo el dormir. Por eso es que hay personas que cuando van a dormir sienten que su mente se revuelve incesantemente, sienten que su mente se agita sin cesar y no para. Hay personas que cuando van a dormir, no importa lo cansados que están, no pueden descansar, no pueden conseguir el sueño. Hay otros que su mente se activa como una máquina que no puede parar. Otras personas sienten que su mente se activa de tal manera que su voluntad no tiene control sobre su mente. Hay otros que se les desata un río de pensamientos y solo les queda esperar hasta que su mente deje de trabajar para poder dormir un poco. Y al final, luego se levantan como si surgieran de un mundo terrible. Se levantan con dolor de cabeza y se sienten cansados porque, aunque durmieron un poco, en realidad no descansaron. Ahora, ojo a lo que te voy a enseñar acerca de la ansiedad porque es muy importante. La ansiedad y la preocupación se parecen, pero no son lo mismo. Y es muy importante que entendamos esto porque necesitamos separar la ansiedad de la preocupación. Repito, la ansiedad y la preocupación se parecen, pero no son lo mismo. La preocupación es algo que se centra más en un tema o en un problema específico que parece insuperable. Pero la ansiedad es una sensación de temor, es un sentimiento de nerviosismo relacionado a todo tipo de cosas que tienen que ver con el futuro. Y la palabra futuro es muy importante. Permítame repetir esto. La diferencia es que la preocupación se centra en algo específico que parece insuperable, pero la ansiedad es una intranquilidad respecto a las cosas futuras. De hecho, Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, verso 25, nos enseña esta verdad. Y cuando comienza a hablar del afán, de la provisión del Padre Celestial en nuestras vidas, en Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante, Jesús nos enseña esta verdad de que el afán está ligado, está relacionado al futuro, se centra en cosas que son respecto al futuro. En Mateo capítulo 6, Jesús ataca agresivamente el afán, ataca la ansiedad para ayudarnos a vivir libre de estas cosas. Y cada vez que Jesús habla del afán en Mateo capítulo 6, nunca habla en tiempo presente. Escuche esto. Siempre Jesús, cuando habla del afán, habla en tiempo futuro. En Mateo capítulo 6, verso 25, Jesús dice: no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a beber o vestir. Cuando usted mira la forma en que está escrito gramaticalmente, está hablando en tiempo futuro. Mateo capítulo 6, verso 31, Jesús vuelve y dice: no se afanen preguntando qué beberemos, comeremos o vestiremos. Una vez más, está escrito en tiempo futuro. Jesús está hablando en tiempo futuro. Y en Mateo 6, verso 34, Jesús lo dice más claramente, dice: no se afanen por el día de mañana, porque cada día trae su propio mal. Jesús está hablando del afán por las cosas futuras, está hablando del afán que se produce por estar pensando en el día de mañana. Eso es tiempo futuro. Y como vemos en lo que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, podemos entender que la ansiedad es miedo, nerviosismo, desesperación por cosas que pertenecen al futuro, pero que nosotros insistimos en traerlas al presente. Es muy importante que entendamos cómo se desarrolla esto en la vida cotidiana. Cuando lo traducimos a un lenguaje contemporáneo, a la vida real, entonces es miedo, nerviosismo, es desesperación por cosas que pertenecen al futuro, pero que nosotros elegimos y nosotros insistimos en traerlas al presente. Ahí es cuando nosotros cometemos el error de comenzar a vivir la vida a la prisa, de comenzar a vivir la vida a la carrera, sin darnos cuenta de que de esta forma terminaremos siendo una estrella fugaz, alumbrando por un segundo y luego desaparecer para siempre. Y la idea de Dios con nosotros no es que corramos desesperadamente, es que
caminemos confiadamente. Esa es la idea y el plan de Dios para nosotros. No es ir a la carrera, a la desesperación, es que caminemos en confianza delante de su presencia. También podemos ver en las palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, podemos ver que la ansiedad surge de cosas que nosotros le damos una importancia inmerecida, queriendo resolverlas hoy, cuando muy bien se pueden resolver más adelante. A mí me pasa todo el tiempo. Quizás usted no sabe la cantidad de cosas que me aparecen a mí todos los días, que me caen a mí todos los días de mi vida, que aparentan ser una prioridad. Y he tenido que aprender a lidiar con todas estas cosas, porque si no, esto puede provocar un afán en mi vida. He entendido que esto puede provocar que yo caiga en ansiedad. Y he tenido que entender principios tales como que todo lo que se aparece a nuestra vida, que parece ser una prioridad, he tenido que entender que no todo lo que parece ser una prioridad es una prioridad. Número 2, he tenido que entender también y aprender que no todo lo que la gente me dice que es una prioridad, es una prioridad. Y número 3, he tenido que aprender, para poder lidiar con esto, que no todas las cosas las voy a poder realizar en un solo día. Hay cosas que van a tener que esperar al mañana. Y de esta forma uno puede vencer esta ansiedad que surge de la importancia que nosotros le damos a cosas inmerecidas que muy bien nos quieren obligar a resolverlas en el día de hoy, en el presente, cuando pueden esperar más adelante. Y también en Mateo capítulo 6 vemos a través de las palabras de Jesús y lo que enseña, que la ansiedad también surge, escuche esto, muy importante, surge de querer controlar cosas que ya están bajo el control de Dios. Nos está mostrando que también la ansiedad surge de nosotros querer controlar cosas que se nos olvida, que están mejor bajo el control de Dios que bajo nuestro control. Y es ahí donde nosotros muchas veces caemos en otra de las consecuencias de la ansiedad, que es el insomnio por el trabajo desmedido. Nos convertimos en trabajólicos, nos convertimos en personas que estamos desesperados por proveer lo que Dios ha prometido proveer. Por eso es que usted ve que hay personas que no se acuestan hasta las 2 de la madrugada pensando en la ansiedad de su trabajo, porque están afanados por proveer lo que Dios ha prometido proveer. Y no tan solamente se acuestan a las 2 de la madrugada, sino que a las 5 ya están de pie queriendo ir a la faena del trabajo, no porque tengan un horario que se los exige, sino porque su afán de querer proveer, de estar en control de aquellas cosas que ya Dios ha dicho que está en control, los lleva a estar desesperados. Y permítame aclarar algo muy importante. Con esto, Jesús no está diciendo que no debes trabajar. Con esto Jesús no dijo que debes sentarte a hacer nada. Lo que está diciendo Jesús es que hagas tu parte, pero debes dejar a Dios hacer lo que le toca hacer. Debes dejar a Dios hacer lo que Él ha prometido hacer. No debes tratar de hacer la parte que es de Dios, porque si tratas de hacer la parte que es de Dios, vas a caer en el estrés y en el afán que te abrumará con pensamientos que te privarán de dormir en paz, y vas a andar por la vida con un espíritu agobiado en vez de con un espíritu renovado. Y el anhelo de Dios en nuestra vida es que nosotros podamos levantarnos cada día de nuestra vida con un espíritu renovado. Por eso es que en el día de hoy quiero darte revelación de la palabra de Dios para que puedas vencer en esta área de la ansiedad y puedas cumplir con el anhelo de Dios de que puedas levantarte todos los días de tu vida con un espíritu renovado, porque ha logrado dormir en paz pese a las cosas que nos quieren empujar a una vida de ansiedad. Ahora la pregunta es, para nosotros ver cómo combatir esto, cómo vencer la ansiedad, la pregunta es, ante la situación actual que estamos viviendo en el día de hoy, que nos pinta un futuro nebuloso, que nos presenta un mañana inconcluso, ¿será posible dormir en paz ante un futuro incierto que trata de empujarme a la ansiedad? Quiero decirte que sí se puede
dormir en paz ante un futuro incierto que trata de empujarnos constantemente a la ansiedad. La Biblia dice en Hechos capítulo 12, verso 6, que cuando el ángel liberó a Pedro de la cárcel, Pedro dormía tranquilo entre medio de dos soldados, atado con cadenas y ante un futuro que le proyectaba muerte al día siguiente. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo poder lograr dormir ante situaciones que nos quieren empujar a una vida de ansiedad? Y hay tres cosas que te quiero enseñar, tres cosas que quiero depositar en tu corazón, tres cosas que debes tener para dormir en paz ante las situaciones que te quieran empujar a la ansiedad. Número uno, debes tener conciencia de provisión, debes tener conciencia de que Dios provee. Repito, para dormir en paz ante las situaciones que te quieren empujar a la ansiedad, número uno, debes tener conciencia de provisión. Ahora escucha bien, en toda la Biblia, desde principio hasta fin, en donde quiera que se habla de ansiedad, siempre la ansiedad está relacionada a la falta de confianza en la provisión de Dios. Repito, no es algo que se ve en 1, 2 o 3 versículos de la Escritura o en varios versículos de la Escritura, sino que desde principio a fin, todo el patrón en la Escritura, en la palabra de Dios es el mismo. Donde quiera que se habla de ansiedad, siempre está relacionada la ansiedad a la falta de confianza en la provisión de Dios. Cuando Jesús habla del afán, en Mateo capítulo 6, el pasaje que estuvimos viendo para entender que el afán tiene que ver con las cosas futuras, también Jesús se centra en establecer específicamente que no se debe tener afán por la provisión, porque si Dios provee para las aves, mucho más proveerá para nosotros que somos de mayor valor. Nos está mostrando Jesús que el afán está relacionado a la falta de confianza en la provisión de Dios. Está diciendo, no te afanes por la provisión del mañana, porque si Dios alimenta a las aves, si Dios toma control y toma cuidado de la naturaleza, también lo va a hacer de ti, que eres mucho más valioso para Él. En Primera de Pedro capítulo 5 verso 7, el apóstol hace también la misma conexión y nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa palabra cuidado tiene que ver con provisión. Una vez más, el apóstol Pedro está relacionando el afán con la falta de confianza en la provisión de Dios. Lo que nos está enseñando es que para nosotros soltar la ansiedad, tenemos que confiar en la provisión de Dios. De hecho, nos está diciendo que esa es la fórmula, la manera en que sueltas esa ansiedad en la presencia de Dios. La manera en que se la puede soltar a Dios es confiando en su provisión y en que Él cuida de cada uno de nosotros. Ahora, ojo, porque esto que te voy a enseñar te va a ayudar muchísimo. Algo que te va a ayudar a vencer la ansiedad y a dormir tranquilo es tener una conciencia y convicción de que la naturaleza de Dios es proveer. Repito, la naturaleza de Dios es proveer. Por eso es que en toda la Escritura el afán se combate con confiar en la provisión de Dios. Una vez más, nos va a ayudar a vencer la ansiedad y el afán y poder dormir tranquilos el que nosotros tengamos una convicción de que la naturaleza de Dios es proveer. ¿Y cómo nosotros conocemos la naturaleza de Dios? Por sus nombres. Los nombres de Dios nos hablan de quién es Él, nos definen quién es Él. Por eso es que la Biblia dice en el Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Una vez conoces el significado de los nombres de Dios, conoces su naturaleza y al conocer su naturaleza, esto te hace confiar en Dios. Y uno de los nombres de Dios es Jireh. ¿Sabe lo que significa Jireh? Significa proveedor. Repito, uno de los nombres de Dios es Jireh y lo que significa es
proveedor. Quiere decir que si el nombre de Dios es proveedor, es porque su naturaleza es proveer. Por eso debes creer hoy que la naturaleza de Dios es proveer. Debes creer hoy que no importa que hayas perdido tu empleo, no importa que tus recursos parezcan escasos, no importa que tus finanzas parezcan desaparecer, debes creer hoy que Dios está tan deseoso de proveerte que Él quiere jactarse ante el mundo entero de que Él es tu proveedor. Aleluya. Una vez tengas conciencia de provisión, escúchame bien, una vez tengas conciencia y convicción de provisión, vas a poder dormir tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que la convicción, la creencia, la confianza en la provisión de Dios nos lleva a descansar. Salmo 23, verso 1 y 2 lo dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire la declaración que hizo el salmista: nada me faltará. Y una vez estoy seguro de que nada me faltará, verso número 2 del Salmo 23, en lugares de dedicados pastos me hará descansar. Debes tener conciencia de provisión para poder dormir en paz, aun cuando hay situaciones que quieren empujarte a la ansiedad. Número 2. Debes tener conciencia de tus armas espirituales. Repito, debes tener conciencia de tus armas espirituales. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, la plataforma bíblica que utilizamos al principio, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esa palabra de dar gracias tiene que ver con fe, ahí en Filipenses capítulo 4, verso 6. Y luego de orar, de ruego y de la acción de gracias en fe, el resultado, nos dice la Escritura, es el siguiente en el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora escucha bien, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que las armas espirituales que Dios te ha dado son el puente que te llevan del afán a la paz. Si usted mira bien, Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, nos está mostrando un proceso de cómo ir del afán hacia la paz. Y nos está mostrando el afán como el punto de partida. Luego del afán nos está mostrando las armas espirituales que se nos ha dado: oración, ruego, la fe en acción de gracias. Y luego de utilizar esas cosas nos está mostrando que eso nos lleva a la paz. Quiere decir que para combatir el afán y entrar a la paz de Dios que nos ayuda a descansar bien, la Escritura nos está dando la autoridad de utilizar la oración, de utilizar la intercesión, de utilizar la fe. Estas son cosas que están ligadas a la guerra espiritual y tenemos que por eso tener conciencia de las armas espirituales que Dios nos ha dado a la hora de nosotros querer enfrentar y vencer la ansiedad que nos quiere robar el poder dormir en paz. Por eso quiero hacer una declaración firme en el día de hoy. Quiero que me escuches bien. Quiero que me escuchen en los Estados Unidos. Quiero que me escuchen en Latinoamérica. Quiero que me escuchen en Asia y en todos los continentes. Quiero que escuchen esta declaración firme que voy a hacer. La solución para la ansiedad que te produce insomnio no está en el alcohol, no está en las drogas, no está en los fármacos, en los antidepresivos, tampoco está en la meditación trascendental, la yoga o el chakra. Debes entender que las armas espirituales que Dios te ha dado son tu solución principal. Debes entender esto. Debes entender que la Biblia dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Debes entender que ante la ansiedad debes utilizar las armas espirituales que Dios te ha dado: oración, ayuno, vigilia. Debes utilizar la palabra, las armas principales que el Padre Celestial nos ha dado y con las cuales nos ha equipado para vencer la ansiedad. Ahora, yo sé que algunos estarán preguntándose ¿por qué algo como el afán merece una respuesta espiritual tan sólida? Quizás algunos están pensando: el pastor está siendo muy espiritual para darle una respuesta al afán. Y algunos se estarán preguntando el por qué. ¿Por qué el afán
La ansiedad merece una respuesta espiritual tan sólida como la que estoy hablando en este momento. Y te voy a responder esa pregunta en este instante. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en Mateo, capítulo 13, verso 23, que Jesús dijo que el afán es una de las cosas que tiene el poder de ahogar la palabra de Dios en tu vida. Voy a volver a repetir eso porque quiero que se te quede en tu mente y en tu corazón. Mateo capítulo 13, verso 23, Jesús dijo que el afán es una de las cosas que tiene el poder de ahogar el efecto y el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Y todo aquello que puede hacer infructífera a la palabra de Dios en tu vida merece que tú y yo lo combatamos con las armas espirituales más poderosas que Dios nos ha dado. Todo aquello que quiere opacar el poder de la palabra de Dios en nuestra vida merece que nosotros luchemos y lo combatamos y lo enfrentemos y le respondamos con las mejores armas espirituales que Dios nos ha dado, porque se trata del efecto, de la productividad, del fruto de la palabra de Dios en nosotros. Así que para vencer la ansiedad debes tener conciencia de guerra espiritual. Y número 3, y con esto voy a terminar porque quiero orar. Vamos a orar para reprender la ansiedad. Vamos a orar para que nuestra fe se levante, para que nuestra fe se alce, para que seamos equipados con esas armas espirituales y podamos sacar esas armas que tenemos muchas veces en un baúl sin hacer nada, las podamos sacar para vencer en esta arena de la ansiedad. Pero número 3, para poder dormir tranquilo y en paz, cuando hay situaciones que te quieren empujar a la ansiedad, número 3, debes tener conciencia de que Dios siempre está pensando diferente. Esto es poderoso. Debes tener conciencia de que Dios siempre está pensando diferente. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, dicen de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Escuche bien, ojo a esto. Si algo nos deja claro esta palabra, es que Dios siempre está pensando diferente a como nosotros pensamos. Nos deja claro, nos establece, lo pone en blanco y negro, clarísimo. Establece que Dios siempre está pensando diferente a nosotros. Nos deja claro que lo que nosotros estamos pensando siempre está muy lejos de lo que Dios puede estar pensando. Por eso es que cuando tienes conciencia de que Dios siempre está pensando diferente, puedes dormir tranquilo y te vuelves inmune a la ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque sabrás que cuando el mundo esté pensando en muerte, es porque Dios está pensando en vida. Sabrás y tendrás convicción de que cuando el mundo esté pensando en enfermedad, Dios estará pensando en salud. Entenderás y tendrás en claro en tu corazón como una llama encendida a fuego en tu corazón. Escúchame bien, sabrás que cuando el mundo esté pensando en fracaso, Dios está pensando en éxito. Que cuando el mundo esté pensando en derrota, Dios estará pensando en victoria. Que cuando tú estés pensando en quebrantamiento, Dios estará pensando en restauración, porque Dios siempre está pensando diferente a nosotros. Podrás dormir tranquilo, te harás inmune a la ansiedad, porque sabrás que cada vez que el mundo esté pensando en juicio es porque Dios está pensando en un gran avivamiento. Cada vez que estés pensando en escasez es porque Dios está pensando en abundancia. Y cada vez que el mundo esté pensando en odio es porque Dios está pensando en amarnos más y más y más con su infinito amor. Para vencer la ansiedad debes tener conciencia de que Dios está pensando diferente. Quiero orar por ti. Quiero orar para que esa ansiedad se vaya, para que esas noches interminables donde tu cerebro, donde tu mente se enciende y comienza a trabajar con una máquina, con pensamientos que te llevan a la desesperación, desaparezcan en el nombre de Jesús.
Pero debes entender que debes utilizar las herramientas que Dios te ha dado. Debes tener una conciencia de provisión. Porque si no entiendes que la naturaleza de Dios es proveer siempre, vas a estar afanado. Si no tienes una conciencia clara de las armas espirituales que Dios te ha equipado con ellas para vencer, estarás utilizando un montón de cosas que quizás estarás pensando que te van a dar resultado, pero no te van a dar resultado. Porque la ansiedad y el afán es algo que es tan fuerte que tiene la capacidad de opacar, de ahogar la palabra de Dios en nuestra vida. Tienes que entender que la oración tiene poder, que cada vez que vas de rodillas a clamar ante la presencia de Dios, cosas grandes suceden. Y también debes entender, vamos a orar, pero debes entender esto, debes tener una conciencia de que Dios siempre está pensando diferente a nosotros. Y que muchas veces, cuando tu mente se llena de todos esos pensamientos que te desesperan, que te hacen desviarte de la confianza en Dios, tienes que entender que muchas veces esos pensamientos están muy alejados de la realidad divina y la realidad eterna. Prepárate para orar. Únete en oración ahí con todos los que están contigo y vamos a orar porque Dios quiere que cada día de tu vida te levantes con un espíritu renovado, reavivado, reanimado, fortalecido. Padre, en el nombre de Jesús, yo me uno en oración con todos los que están conectados con nosotros aquí en nuestro servicio online, todos aquellos que están recibiendo esta palabra. Padre, vamos delante de ti y utilizamos la autoridad que tú nos das en tu palabra para combatir la ansiedad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos esta situación en tus manos y pedimos que la ansiedad retroceda en el nombre que es sobre todo nombre. Toda persona que pueda estar padeciendo de ansiedad, te pido que ahora tu Espíritu Santo opere milagrosamente en la vida de cada persona que está conectada con nosotros, que está padeciendo de esta situación. Te pido ahora que el afán sea removido en el nombre que es sobre todo nombre. Y yo te pido que ahora tú levantes la fe del pueblo que está conectado con nosotros en este momento, de toda persona que me ve en este momento, para que pueda tener conciencia de provisión, de que tú eres Jireh, que tú eres proveedor, que tú quieres jactarte ante el mundo y mostrarle al mundo que tú eres nuestro proveedor, que de la misma forma como tú provees para las aves y para la naturaleza, también provees para nosotros que somos la corona de tu creación. Danos conciencia ahora mismo de las armas espirituales y yo te pido que avives la vida de oración de todos los que están conectados conmigo. Avives la vida de ayuno, de intercesión, de clamor de cada una de las personas que están conectadas en este momento, para que podamos entender que el puente que nos lleva del afán a la paz son estas armas espirituales que tú nos has dado, de orar, de interceder y de utilizar la fe. Y ahora, Padre Celestial, desarrolla en nosotros esa convicción de que tú siempre estás pensando diferente a nosotros. Que cuando nuestra mente se llena en la noche de todos esos pensamientos negativos, tú estás pensando en otras cosas. Que esos pensamientos negativos que nos llegan en la noche, nada tienen que ver con la realidad que tú estás pensando. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, te pido que una ola de fe, un tsunami de fe y de poder fluya en todos aquellos que estamos conectados en esta hora y en todos aquellos que nos están viendo y que están conectados a nuestro servicio online, para que puedan dormir en paz y su espíritu se reavive cada noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.